Este, como parte del programa, tengo el gusto de igual forma de presentarles al doctor José Gerardo Velázquez Holguín. El doctor José Gerardo Velázquez, extraordinario ginecobstetra y hoy extraordinario gineconcólogo, a quien tuve el gusto de tenerlo como parte en la formación de ginecología, y hoy es un extraordinario gineconcólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología, y nos hablará sobre el abordaje del nódulo mamario. Esto que para ti posiblemente, o que para muchos colegas pueda ser del día a día, de la rutina diaria, pero que para nuestros colegas ginecólogos que no ven tan frecuente, pero se enfrentan contra el nódulo mamario, no será de mucha utilidad. Bienvenido, Gerardo. Doctor Gerardo, adelante, por favor. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias por la presentación, doctor Dante, y pues a todo el comité organizador también por invitarme a formar parte de este evento. Pues vamos a pasar al tema. A mí lo que se me encomendó fue tratar el tema del abordaje del nódulo mamario. El contenido de la presentación es dar una breve introducción, poder revisar qué escenarios son los que vamos a tener en la clínica todos los días. Después, por qué es muy importante en estas pacientes realizar una buena anamnesis y exploración, seguido del abordaje diagnóstico que debemos de realizar, y finalmente las conclusiones. Como definición de la palabra propiamente nódulo, vemos esta definición del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en la cual nos dice que es un crecimiento o masa que puede ser maligna, cancerosa o benigna no cancerosa. Y justamente todo el abordaje que hagamos y todo el manejo que le demos, pues va a girar alrededor de estas dos características, si es maligna o benigna. ¿Qué escenarios nos podemos encontrar en la clínica todos los días? El primero de ellos, pues, es que la paciente tenga un nódulo palpable, que sea un síntoma que se esté presentando, pero que sabemos que en el cáncer de mama, por ejemplo, no es un síntoma que sea, definitivamente es el más frecuente. Sin embargo, no es común que las pacientes tengan como tal una sintomatología. Y el otro escenario es que sea un nódulo que fue detectado en imagen durante pues un estudio de tamizaje o incluso también de diagnóstico. Justamente dentro de este escenario, que es cuando nosotros lo detectamos en imagen, tenemos también dos formas por las cuales lo pudimos haber solicitado este estudio. Una de ellas es que haya sido por tamizaje, y la otra de ellas es porque la paciente presentó síntomas, por ejemplo, cambios de piel, o que presentó alguna secreción por el pezón, y que nosotros le solicitamos un estudio de imagen y nos reporta un nódulo. De este escenario en particular no voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque ya hubo una plática de tamizaje, hay una plática de qué realizar ante un BIRATS, y también van a platicarnos un poco de características de sospecha en los estudios de imagen e incluso tomas de biopsia. Entonces nos vamos a enfocar en la parte del nódulo, pero que es palpable, que es un síntoma de la paciente. Y como les dije, lo más importante de todo este abordaje va a ser determinar su naturaleza, y lo tenemos que caracterizar clínicamente, pero también con estudios paraclínicos, para poder saber, o por lo menos sospechar, si es benigno o maligno, y en base a esto ya poder solicitar estudios de abordaje. El caso clínico, pues, que nos vamos a encontrar todos los días en la consulta es el femenino de 40 años que acude por autodetectarse un nódulo de consistencia sólida en la mama izquierda. Y ahí es cuando viene la pregunta: ¿qué debo hacer? Y entonces aquí lo más importante va a ser empezar con una buena anamnesis y exploración, que parece muy redundante, pero es importantísimo que en estas pacientes lo primero que hagamos sea colocarlas en qué grupo etario se encuentran y qué lesiones son las más frecuentes en qué grupo etario. Sabemos que, por ejemplo, las neoplasias malignas se encuentran más en las décadas de los 40 a los 50 y de los 50 a los 60. Entonces ahí simplemente, si es una paciente que es más joven, pues nos vamos a poder ir imaginando que su posibilidad, pues por frecuencia, será de una lesión benigna. También es muy importante revisar los antecedentes heredofamiliares oncológicos, que sabemos que no son despreciables, ya nos enseñaron las tablas de riesgo, y que los familiares en primera línea y también las mutaciones germinales pueden hacer que se eleve mucho el riesgo de padecer enfermedades malignas. También es importante los antecedentes personales, en especial los antecedentes de patología mamaria previa. ¿Por qué? Porque puede ser pacientes que ya han presentado de manera recurrente lesiones benignas,
o puede ser pacientes que ya incluso han sido llevadas a procedimientos en múltiples ocasiones y que simplemente estemos ante cambios fibrocicatriciales. Otra cosa muy importante son los antecedentes ginecobstétricos, uso de hormonales, también obviamente lactancia, paridad y a qué edad fue esta. Eso también va a ser clave para poder pues establecer qué riesgo tiene la paciente. Y algo también muy importante son síntomas acompañantes, si solamente fue el nódulo que se presentó o si este nódulo fue acompañado también quizás de una pérdida de peso, de un cambio en la piel o incluso también de secreción por el pezón. ¿Y cuánto tiempo de evolución ha tenido? No es lo mismo una lesión con la que la paciente lleva desde su adolescencia y siempre la ha tenido, o a una lesión que se presentó hace pocos meses o incluso hace un año. No importa que no sean pacientes que estén en alto riesgo, siempre debemos revisar todos estos puntos y no obviar esta información que va a ser muy valiosa. Posteriormente pasaremos a la exploración física, en la cual pues es un espectro de hallazgos. Podemos encontrar simplemente una zona en donde notemos más densidad del tejido mamario o podemos encontrar francamente una lesión exofítica. Entonces los hallazgos que vamos a poder encontrar, pues como les digo, es un espectro muy amplio. Es muy importante siempre comparar ambas glándulas mamarias, de preferencia realizarlo con un movimiento de la paciente para que nosotros podamos detectar retracciones y hacerlo de forma dinámica, y también de preferencia hacerlo en dos posiciones, tanto acostada como sentada, porque sabemos que no es lo mismo cómo se puede palpar una paciente sentada, que usualmente las lesiones pueden estar quizás en una localización o se pueden sentir de mejor forma, a cuando ya está ya acostada. A veces las lesiones pueden ser un poco menos perceptibles o al revés, más perceptibles. En general hay 4 posibilidades que nos vamos a encontrar en la clínica. Una, que no haya anomalías; otra, que solamente sea un engrosamiento o un aumento de densidad, pero que no haya como tal una masa dominante; y los últimos 2 es que sí haya una masa dominante, pero que tenga características de benignidad o malignidad. Y justamente pues aquí les pongo los 2 ejemplos de cuando podemos tener un fibroadenoma o unos quistes mamarios o un tumor invasor. Todo esto usualmente tiene también una traducción por imagen. En mastografía podemos ver pues cómo simplemente los esquemas que puse anteriormente con estos, vemos cómo hay lesiones que tienen espículas, hay lesiones que están muy bien definidas, hay lesiones que son hipoecoicas, hay lesiones que sí tienen ecogenicidad, y para todo esto pues va a haber una traducción que lo veremos más adelante. Clínicamente, cuando nosotros exploramos una paciente, ¿cómo debemos describir nuestra exploración? Es de suma importancia que primero hablemos de la simetría de las mamas, también que hablemos de la tosis, del grado de tosis que puedan tener y del tamaño de las mismas, porque todo esto va a ser información muy útil a la hora de plantear un tratamiento. También si tiene cambios en la piel o en el complejo areola-pezón, como puede ser enrojecimiento, puede ser también edema, o puede ser que haya habido alguna secreción, o que hubiera también hundimientos o protrusiones asociados al nódulo que nos está reportando la paciente. También de suma importancia revisar las regiones linfoportadoras. Hay que revisar muy bien los huecos axilares, la cadena mamaria interna, el hueco infraclavicular y el hueco supraclavicular, en búsqueda de adenopatías que pudieran también estar de sospecha o asociadas. Ya como tal el nódulo propiamente, ¿cómo lo vamos a caracterizar? Es de suma importancia primero definir si solamente es un aumento de la densidad del tejido o si sí se forma un nódulo. Establecer su consistencia, si es blando o si o tiene consistencia aulada, o incluso si está peludo. El tamaño obviamente que es muy importante. Existen tumorímetros, pero también se puede hacer con cualquier regla. Y si esta lesión está móvil o no. También es muy importante poder localizarla en los distintos radios de la mama y de preferencia utilizar distancias objetivas. Antes era muy común utilizar esto de las líneas, línea A, línea B, línea C, pero se ha visto que es un poco más objetivo realizarlo con la distancia que tenga del complejo areola-pezón en centímetros, y eso va a ayudar tanto al imagenólogo como si vamos a referir a la paciente o incluso manejarla nosotros, para poder ubicar muy bien, como en un mapa de coordenadas, dónde está la lesión. Y pues también es muy importante hablar de la forma que tenga la lesión,
puede ser una forma que sea ovalada, puede ser una forma como más bien de cilindro, puede ser una forma circular. Hablar muy bien de los bordes, acuérdense que los bordes muy bien definidos casi siempre nos hablan de una lesión que pueda ser benigna. Y también siempre las formas regulares van a ser usualmente asociadas a lesiones benignas, mientras que las formas irregulares van a ser asociadas más bien a lesiones malignas. Y también si son dolorosos, usualmente las pacientes con lesiones malignas no suelen presentar dolor hasta etapas muy avanzadas. Otra cosa bien importante es hablar de la afección a planos profundos. Si sospechamos que el nódulo está invadiendo o simplemente en contacto con el músculo pectoral, y también con la piel, si simplemente está en contacto directo o si verdaderamente sospechamos que hay una afección de la piel. No porque el nódulo se palpe cercano a la piel, forzosamente quiere decir que ésta está afectada. Ahora vamos a pasar un poco al abordaje diagnóstico, ya que nosotros clínicamente sospechamos o dilucidamos si va a ser benigno o maligno, ¿qué estudios le tenemos que pedir? Primero hablar pues de los paraclínicos. En cuanto a los paraclínicos, pues ya platicamos mucho de la mastografía en su versión de tamizaje, pero en esta ocasión sería más bien la mastografía en su modalidad diagnóstica. Es un estándar de oro, nos sirve para categorizar la lesión y justamente va a haber una plática también de eso, de qué categoría nos van a dar y qué conducta tomar. Nos ayuda a evaluar el resto de la mama para saber si solamente es una lesión o hay varias lesiones coexistentes. Nos ayuda a evaluar la mama contralateral y las zonas linfoportadoras. Alguna desventaja es que no permite diferenciar entre quiste y tumor sólido. Aquí les pongo también los perfiles de desempeño que tiene en cuanto al diagnóstico, que vemos que una sensibilidad que a veces puede ser más baja y una mejor especificidad, pero que justamente sabemos que ahora con técnicas como la tomosíntesis, pues eso ha ido aumentando, que también a veces si se complementa con ultrasonido, también el desempeño va a mejorar, en especial en mama densa. Y algo muy importante también es que algunos cánceres que pasan por alto en la mastografía, en un desempeño ideal pueden ser hasta el 20%. Entonces, saber que pues a veces no nos vamos a poder quedar solamente con este estudio y que lo mejor será también pedir una ecografía complementaria en este escenario de diagnóstico. La ecografía pues nos va a permitir ahora sí diferenciar entre un quiste o un tumor sólido, que a veces a la palpación no es fácil de realizar, y es especialmente útil en pacientes de menos de 35 años y, como les dije, en pacientes de mama densa. También la ecografía va a ser muy útil para caracterizar las regiones ganglionares. Y por último, pues otra de las alternativas en este diagnóstico es la resonancia magnética, que tiene sus indicaciones muy precisas, que tiene una sensibilidad muy alta, una especificidad prácticamente igual, y que pues es muy útil en pacientes, como ya se dijo, de alto riesgo, pero que obviamente el acceso a este estudio pues es mucho más limitado, y que incluso en los hospitales en donde se cuenta con un resonador, pues no cualquier resonador puede tomar resonancias magnéticas de mama, tiene que cumplir también ciertos criterios para poder realizar este procedimiento. Y entonces ya tenemos nosotros como una triada o una triple prueba de cómo abordar a nuestra paciente, que va a ser, por una parte ya vimos la exploración física, por otra parte la evaluación por imagen, y ahora vamos a pasar a platicar un poco más ya del diagnóstico histológico, que será la biopsia. Aquí me gustaría hacer una pausa y mencionar que cuando nosotros estamos estudiando un nódulo mamario no es de utilidad pedir marcadores tumorales. Hay algunas neoplasias en donde sí nos pueden orientar hacia un tumor es maligno o benigno, pero particularmente en cáncer de mama pues no tendría esta utilidad diagnóstica el pedir marcadores tumorales a la paciente abordándola por nódulo mamario. Si coinciden las tres de estas modalidades y todas van en un mismo sentido, alcanzamos pues precisiones diagnósticas altísimas. En caso de no hacerlo, pues va a requerir hacer un método diagnóstico distinto y cambiar ya sea nuestro método de imagen o cambiar también nuestro método de biopsia. Las biopsias, pues bueno, tenemos primero la biopsia por aspiración con aguja fina. Tiene varias ventajas, que se puede realizar de manera muy fácil en el consultorio, con poco dolor para la paciente, y pues que es muy económica tanto en el material como también en la interpretación por un patólogo. Entonces eso la hace ser muy accesible. Desafortunadamente esta sí tiene una sensibilidad y especificidad que varían mucho, y que pues eso es una limitante muy importante.
¿Qué nos puede pasar? Una es que haya material insuficiente, otra que solamente reporten células de carcinoma o no de carcinoma, y no podamos diferenciar si es una lesión que es in situ o es una lesión que verdaderamente tiene componente invasor. Y obviamente pues también la información patológica que nos pueda dar va a ser muy limitada. Esta, por ejemplo, es un poco más útil cuando ya tenemos un diagnóstico histológico como tal con otro tipo de biopsia y que nada más queremos complementar, por ejemplo, en cadenas ganglionares, solamente saber si están positivas a carcinoma o no. Ahí pues es una muy buena alternativa. O también, por ejemplo, cuando los nódulos ya vimos que son a partir de un quiste, pues bueno, entonces ahí también será una buena opción la biopsia por aspiración. Pero si vemos que nuestro nódulo es más bien sólido o no tenemos absolutamente ningún diagnóstico todavía y queremos justamente obtenerlo, pues bueno, nos iremos a una biopsia con aguja gruesa, que de esto hay muchísimas modalidades también. Se puede realizar desde en el consultorio simplemente por palpación, o se puede utilizar una guía que puede ser por ultrasonido, puede ser también por mastografía, por estereotaxia, puede también utilizarse incluso con PEM o con resonancia magnética, y bueno, pues todo esto va a hacer que sea una toma de muestra muy precisa. Problemas, pues que es más incómoda y más costosa, tanto en el material como también en la interpretación por el patólogo. Puede tener mayor grado de complicaciones. Muchas de estas pacientes, me atrevería a decir que un 80%, presentan hematomas pues muy llamativos después de una biopsia con aguja gruesa, y es algo que se tiene que platicar con las pacientes. Y pues el beneficio es que vamos a obtener mayor cantidad de tejido. Tenemos cilindros de tejido. Se puede apreciar la arquitectura histológica, determinar el componente invasor, saber si es lobular, lobulillar, ductal, saber por ejemplo si es una lesión mesenquimatosa, también podemos caracterizarla mejor. Identificar el componente invasor también permite hacer una inmunistoquímica, que sabemos que hoy en día es esencial para el abordaje del cáncer de mama, y pues es igual de sensible que la BAF, pero su especificidad es mucho mayor. Aquí les pongo unos ejemplos de cómo puede ser también por estereotaxia, con sistemas a veces incluso de aspiración, o realizada por ultrasonido, o si nosotros vemos que es una lesión de un tamaño suficiente y bien palpable, pues lo podemos hacer en consultorio. Yo la recomendación que hago es que siempre las lesiones subcentímetro se vayan a guía por imagen. Si es una lesión mayor de 1 centímetro y que podemos palpar muy bien, bueno, pues ahí sí podríamos tomarla en el consultorio sin guía ecográfica. La biopsia quirúrgica excisional o incisional. Aquí también quiero hacer un paréntesis de que hay un tipo de biopsia que no necesariamente se hace en el quirófano y que se puede hacer en consultorio, y que es una biopsia incisional. Incisional ya sabemos que se refiere a que no estamos retirando toda la lesión, sino que solamente estamos retirando una parte de ella. Y esto puede ser, por ejemplo, en la paciente que ya viene con cambios en la piel pues muy avanzados, mucho engrosamiento, enrojecimiento, y nosotros sospechamos que es por una neoplasia maligna e infiltración de la piel. Bueno, pues inmediatamente ahí lo que podemos hacer es tomar un uso de piel y con esto obtener un diagnóstico. Esa es una biopsia pues de tipo incisional que se puede hacer en el consultorio de manera muy sencilla y con un riesgo muy bajo para la paciente. Pero las biopsias quirúrgicas, que como tal es llevar a la paciente muchas veces a quirófano o por lo menos un procedimiento ambulatorio, pues bueno, puede ser excisional si retiramos toda la lesión. Se realiza ya mucho menos que antes. Antes la verdad es que era pues el caballo de batalla para el diagnóstico de lesiones mamarias. Ahora ya cada vez ha ido perdiendo frecuencia. Y pues bueno, las indicaciones más importantes es cuando tengamos una discordancia entre lo que nos está diciendo la patología que tomamos con una biopsia por aguja de corte y la imagen. ¿Por qué? Porque puede ser que nos estén reportando un BIRADS 4C o un BIRADS 5 en el cual nosotros tenemos una sospecha muy alta de que sea maligno, o que incluso por zonas ganglionares o por la palpación estemos sospechando que es algo maligno, y que en patología pues al final de cuentas salió pues a lo mejor hiperplasia, si acaso con atipia. Obviamente eso pues lleva una discordancia muy importante, y en esta paciente pues será importante darle más tejido al patólogo para que realmente pueda diferenciar si hay células malignas.
también cuando va a estar indicada, cuando técnicamente sea imposible realizar biopsias por aguja. También eso ya es poco frecuente porque todas las personas que toman biopsias guiadas por imagen van adquiriendo mayor habilidad, pero todavía hay algunos escenarios cuando esté muy pegado a la pared torácica, por ejemplo un nódulo o unas calcificaciones en donde el riesgo de lesionar otra estructura haciéndolo guiado por imagen sea muy alto, pues bueno, en ese caso entonces sí pasaremos a una biopsia quirúrgica. Las desventajas, obviamente va a ser más costosa, estamos sometiendo a la paciente a riesgos anestésicos y pues puede haber mayor morbilidad postoperatoria. Aquí quiero platicar un poquito de cuáles van a ser los beneficios de hacer una biopsia y un diagnóstico prequirúrgico. Lo más importante pues va a ser poder realizar una planeación del tratamiento. Hoy en día sabemos que para el cáncer de mama es una medicina de precisión y un tratamiento muy personalizado, y que algunas pacientes de las 3 modalidades de tratamiento, algunas no van a requerir alguna modalidad, algunas van a tener que empezar primero, por ejemplo, con un esquema de quimioterapia neoadyuvante, o algunas irán directo a cirugía. Y justamente el poder planear este tratamiento para darle el mejor beneficio a la paciente es posible cuando tenemos un diagnóstico antes de meterla a quirófano. Por ponerles un ejemplo, hoy en día sabemos que hay algunos tipos de neoplasias en los cuales tienen muy buena respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y que podemos incluso hacer desescalamiento en las cirugías que les hacemos, ofrecerles cirugías más conservadoras. Y también otra cosa muy importante que sabemos hoy es que nosotros podemos evaluar la respuesta del tumor al tratamiento y con eso también obtener información pronóstica muy importante. Y todo eso se pierde si la paciente va directo a quirófano en un primer momento. Por eso es que la planeación del tratamiento es el principal beneficio de tener diagnóstico prequirúrgico. Otra cosa, pues que evita tiempo quirúrgico, evita todo ese tiempo quirúrgico de anestesia, de utilizar la sala de quirófano, todo eso, pues obviamente reduce costos también. También otra cosa muy importante es que con esto vamos a poder obtener un tamaño tumoral preciso. Muchas veces recibimos pacientes en las cuales se les quitó un fragmento de la lesión, pero que pues nunca en realidad podemos saber qué tamaño tuvo la lesión, y sabemos que pues el tamaño tumoral pues es algo que básicamente nos da mucha información de cómo vamos a tratar a la paciente, en qué etapa clínica va a quedar, y muchas veces la tenemos que dejar en TX, de que no se pudo evaluar porque justamente se fragmentó la pieza. Entonces eso nos va a dar a permitir tener un tamaño tumoral preciso. Otra cosa bien importante es que vamos a poder tener decisiones y consentimientos informados previos a la cirugía. Muchas veces hablar con la paciente sobre sus opciones quirúrgicas en cáncer de mama, si quiere cirugía conservadora, si quiere mastectomía, si quiere reconstrucción, si no quiere reconstrucción, es una plática pues que toma tiempo, y que también para la paciente toma tiempo decidir por cuál modalidad se va a decidir. Y pues si nosotros apresuramos todo y quizás queremos tomar una biopsia y mandarla a un transoperatorio y actuar en ese mismo momento, pues bueno, no damos oportunidad a que justamente la paciente haya podido tomar una decisión pues bien pensada, que los consentimientos, incluso que nosotros, los riesgos y los beneficios que le hayamos planteado, pues no hayan estado tan bien platicados, y pues digamos que precipitarse un poco con el manejo quirúrgico, y pues eso nunca es bueno. Siempre es mejor entrar con la paciente muy bien, con una decisión muy firme y de lo que le va a pasar, sabiendo los riesgos, los beneficios, y pues obviamente nosotros tener un consentimiento de eso. Y también algo bien importante es que pues antes tratar el cáncer de mama involucraba llevar a un cirujano que retirara la mama, retirara los ganglios, y eso era todo. Hoy en día tratar el cáncer de mama es justamente coordinar todo un grupo de profesionales, desde departamento de imagen, departamento de medicina nuclear, se tiene que preparar también el equipo de patología, y toda esta coordinación de los equipos no se puede realizar de manera adecuada si nosotros vamos directo y nos precipitamos a realizar una biopsia excisional y mandarla a un transoperatorio y querer actuar en ese momento. Pues toda esa preparación pues se interrumpe, y pues eso hace que la paciente tenga un tratamiento pues que a veces no era el más adecuado. Ya para terminar, solamente voy a hacer referencia a lo que viene en la última actualización
de la guía de práctica clínica, sigue siendo la de 2017, en la cual pues solo nos dice que para la paciente que sí tenga, que tenga síntomas sugestivos de cáncer de mama, pues lo mismo, hacer la anamnesis, que si tiene menos de 30 años la mandemos a ultrasonido, que si está embarazada la mandemos a ultrasonido o lactando, y que si no, entonces utilicemos la mastografía. Y de acuerdo a los resultados de imagen, si el resultado es incompleto o no concluyente, hay que enviarla a un segundo nivel, pero si el resultado sí es concluyente y es negativo, pues podrá seguir en un seguimiento normal, vigilancia, pero si es positivo habrá que referirla. Y en la mujer de más de 40 años con un hallazgo palpable focal, pues lo mismo. Si la mastografía es BIRADS 1 o BIRADS 2, pues bueno, entonces, y se correlaciona con el ultrasonido, se va a poder quedar en vigilancia. Si la paciente no tiene esto y más bien tiene un BIRADS 4 o 5, pues bueno, esta paciente hay que inmediatamente enviarla a tercer nivel. Y si también la paciente tiene un BIRADS 3, aquí nos dice que también es mejor enviarla a un segundo nivel, aunque eso pues pudiera ser a consideración. La verdad es que se puede uno asesorar y dejarla en vigilancia y no necesariamente referirla. En cuanto a conclusiones, pues nunca ignorar los nódulos palpables, siempre tratar de tomar imágenes y caracterizar lo mejor que podamos el nódulo antes de poder llevar a la paciente a biopsia para saber cuál es la mejor para ella. Elegir siempre las de aspiración fina o la de aguja gruesa como primeras opciones. Hay que desmitificarlas con las pacientes, porque muchas pacientes vienen con la idea de que si les toman una biopsia por aguja gruesa se les va a regar el cáncer o que les va a crecer, y justamente como muchas de ellas hacen estos hematomas, dicen: oiga doctor, es que la tenía pequeña y después de la biopsia ahora mide más. No, pues eso hay que decirles que es simplemente un cambio por hematoma, pero que es un procedimiento muy seguro y que no ha demostrado que tenga diseminación ni a distancia ni de manera local, y preferir siempre que sea posible hacer un diagnóstico histológico prequirúrgico, y creo que eso sería lo más importante de llevarse a casa. Estimado doctor Gerardo Velázquez, gracias por tu extraordinaria ponencia. No sin antes aprovecharé el turno para hacerte un par de cuestionamientos, un par de preguntas. Hablaste del triple test. Hazme mención, ¿a qué te refieres con el triple test, por favor? Básicamente a llevar un abordaje en el cual utilicemos la anamnesis y la exploración física, unos estudios de imagen que logren caracterizar bien la lesión y finalmente terminar con un diagnóstico histológico. Eso va a ser lo que esos tres pasos van a ser los que nos van a poder llevar a un diagnóstico de certeza. De acuerdo, entonces habitualmente o idealmente ese triple test termina por obligación con una biopsia. Pues bueno, ahí justamente tenemos que evaluar y por eso les comentaba que lo más importante es caracterizar la lesión. Si por ejemplo la lesión tiene características benignas tanto a la palpación como por imagen y estamos sospechando quizás solamente en un quiste simple, o estamos sospechando quizás solamente en un fibroadenoma, corresponde al grupo etario de la paciente, pues bueno, esa paciente no necesariamente va a tener que ser llevada a biopsia. Justamente se va a platicar un poco en la siguiente ponencia de cuándo la categoría de BIRADS nos obliga a tomar una biopsia, o también cuando nosotros clínicamente notemos las características de malignidad, ella sí va a tener que ir a biopsia. Pero un quiste simple o una lesión que parezca fibroadenoma, no necesariamente hay que llevarla a diagnóstico histológico, se podría vigilar. Es decir, en un escenario donde acude una mujer de 24 años de edad porque refiere haber notado un abultamiento en la mama derecha, cuadrante superior externo, de aproximadamente 1,5-2 centímetros de diámetro. Clínicamente, ¿cuáles son los datos que te orientarían a pensar que ese nódulo es de carácter benigno, aunado a que seguramente le solicitarías un estudio de imagen? Sí, una pues que sea de larga evolución, otra que no tenga síntomas asociados, otra que esté muy bien definido y que tenga un crecimiento progresivo rápido. Eso es un dato pues pivotal y muy importante a tomar en cuenta, que sea algo que sea estable sobre el tiempo. Y pues finalmente la categoría BIRADS que nos den, eso va a ser lo que más nos va
a ayudar y los síntomas que la paciente tenga. Puede ser que a lo mejor esté muy pequeño de 1 centímetro, pero si la paciente presenta dolor con dicha lesión, pues bueno, ahí se habrá que retirarlo, pero si no, le podemos ofrecer quedar en vigilancia. De acuerdo, seguramente al término de la siguiente plática les voy a pedir a nuestros 3 ponentes, les voy a hacer un par de preguntas para abrir un poquito el foro, ¿te parece? Claro que sí. Para no adelantarnos un par de preguntas sin antes atender a la siguiente plática. Gracias, doctor Gerardo Velázquez.